¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos este mes de julio en la UNAM Responde, reiterando que la cooperación entre todos es la mejor alternativa para ir solucionando las distintas problemáticas y necesidades que se van generando precisamente también a raíz de esta pandemia. Y hablando de participación compartida, pues esta semana la UNAM emitió un comunicado en el que reitera que el siguiente ciclo escolar que dará inicio el 9 de agosto se llevará a cabo de forma virtual, tal y como se había anunciado ya el pasado 20 de mayo, y que las actividades presenciales tendrán lugar siempre y cuando se hayan cumplido al menos 3 semanas de que el semáforo permanezca en verde, esto en cada una de las entidades, considerando también las excepciones que cada uno de los consejos técnicos determinen. Así que pues la recomendación es que la comunidad universitaria esté atenta a los comunicados, a las comunicaciones que se emiten desde cada una de las entidades académicas. Y bueno, es momento de nuestra entrevista. Por supuesto, la enfermedad de COVID-19 es un tema que está relacionado directamente con la salud, pero también a raíz de este padecimiento, pues hay otras necesidades que van surgiendo y se van haciendo quizá también más evidentes. Hoy estaremos conversando sobre las personas con VIH, cuál es la situación en esta situación de crisis, cómo deben cuidar su salud, qué sucede cuando desarrollan la enfermedad de COVID-19, cómo se ve afectada su salud. Y para resolver estas y otras dudas, me da gusto saludar esta tarde aquí en la UNAM Responde al doctor Roberto Vázquez Campuzano, quien pertenece al Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctor, un gusto saludarlo aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí hoy con ustedes. Pues doctor, vamos a empezar por el principio. Pues, ¿cuál es la situación de las personas de VIH que tienen VIH-Sida? ¿Se consideran una situación vulnerable a raíz de esta pandemia por el virus del SARS-CoV-2? Muy bien. Originalmente una persona que tenía infección con el VIH desarrollaba infecciones oportunistas y esto se asociaba con un deterioro en su estado de salud evidente y que iba evolucionando a través del tiempo. Actualmente los medicamentos antirretrovirales han reconvertido esta perspectiva y permiten ahora que las personas que viven con VIH puedan desarrollar su vida normal sin mayor problema. Entonces, el riesgo que tiene alguien que vive con VIH de adquirir COVID-19 sería básicamente el mismo que tenemos todos nosotros, todos los demás en la población, siempre y cuando esté apegado a su esquema de tratamiento y se conserve en buena salud. No tendría por qué tener un riesgo incrementado, a menos que tuviera alguna comorbilidad de las que se han mencionado, como diabetes, hipertensión o alguna otra de este tipo. Doctor, empecemos por ahí también aclarando quizá esta diferencia que puede ser reiterativa en algunos casos, pero en algunos otros no, la diferencia entre tener VIH y el SIDA. Ok, al inicio de la pandemia de VIH, los pacientes iban deteriorando su estado inmune y su cuenta de linfocitos CD4 iba disminuyendo, y esto hacía que su sistema inmune fuera menos competente para poder enfrentar las infecciones que se iban presentando de manera cotidiana. Y eso traía como consecuencia que desarrollaran infecciones que normalmente el resto de la población no desarrollaba. Y esta parte se conocía como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y se llama adquirida precisamente por la infección por el VIH. Actualmente, las personas que están sujetas a tratamiento antirretroviral ya no desarrollan este síndrome. Ellos están viviendo, digamos que igual que el resto de nosotros, tenemos un sistema inmune que funciona de manera adecuada. Entonces este síndrome ya no se observa. El SIDA ya es algo que está pasando a la historia gracias al tratamiento antirretroviral. Se ha hablado mucho también a lo largo de todos estos años, doctor, porque pues ha habido quizá confusión, porque no hay una cura tal cual, sino hay un tratamiento que permite el control de la enfermedad y por lo tanto una mejor calidad de vida en las personas que desarrollan este síndrome. Así es. No existe una cura todavía. El tratamiento antirretroviral nos permite limitar la capacidad del virus para replicarse, y esto hace que el organismo tenga tiempo para que su sistema inmune se recupere y pueda funcionar de manera adecuada.
Entonces, los tratamientos antirretrovirales han permitido que esta enfermedad, que era mortal en un inicio, ahora se convierta en una enfermedad crónica con cura funcional. Enfermedad crónica. Muy bien, doctor. Pues entonces, entendiendo esta situación que puede prolongarse por muchos años y ya comentando también lo que nos decía al principio, que pues prácticamente el riesgo está ahí no solamente para las personas con VIH, sino para la comunidad o para la ciudadanía en general. ¿Cuáles son esos, digamos, factores de riesgo que pueden considerarse o que deben tomarse en cuenta para prevenir los contagios, considerando que pues deben acudir a revisiones periódicas, a tratamientos periódicos, quizá en hospitales? ¿Cómo se debe hacer esta prevención de COVID-19, para contagiarse de COVID-19? Ok, para las personas que viven con VIH, que tienen la necesidad de ir a buscar atención por alguna situación particular asociada con la infección precisamente, o que tienen que ir por sus medicamentos antirretrovirales, las recomendaciones básicamente son las mismas que para el resto de la población. El uso adecuado del cubrebocas, la sana distancia, lavarse las manos, por supuesto, pero también se recomienda, si es posible, tener una reserva de sus medicamentos antirretrovirales en casa para evitar tener que salir de manera frecuente, o bien si van a salir, a lo mejor hacer una cita con su médico para hacerles saber que van a ir y que los atiendan en un periodo de tiempo relativamente más corto, para evitar que estén en contacto con un mayor número de población. Recordemos que el contacto con más personas incrementa el riesgo. Todos estos consejos para evitar el contagio por COVID-19. Doctor, ¿qué sucede en caso de que las personas se contagien con COVID-19? Los cuidados, los tratamientos son distintos por considerar que pues, el organismo, el sistema inmune puede estar ya afectado, o cómo se da la atención a personas con VIH que adquieren el virus del SARS-CoV-2. Bueno, el abordaje de las personas que adquieren la infección por SARS-CoV-2 es básicamente el mismo, no cambia, es igual, con los cuidados, por supuesto, necesarios para evitar que pudieran tener alguna coinfección o que pudiera complicarse la infección. Continuamos, doctor. Que pudiera complicarse la infección. Entonces, realmente los cuidados, el tratamiento es básicamente el mismo. De hecho, si me permiten comentarlo, se están haciendo tratamientos experimentales con antirretrovirales en algunos lugares del mundo. Todo esto con fines de investigación, todavía no hay nada formal, en el cual se están usando antirretrovirales para VIH para tratar la infección por SARS-CoV-2, y aparentemente se están teniendo buenos resultados. Entonces, probablemente el tratamiento con antirretrovirales beneficia un poco a las personas que viven con VIH con respecto al resto de la población cuando adquieren la infección por SARS-CoV-2. Qué bueno que menciona este tema, doctor, porque quisiéramos tocarlo un poquito más a profundidad. Recuérdenos qué son estos tratamientos antirretrovirales, qué es lo que hacen en el organismo, que puede, como bien nos indica, que podrían ser benéficos también para la enfermedad de COVID-19. Ok, el tratamiento antirretroviral son medicamentos que se han desarrollado específicamente para VIH. Existen de varios tipos. Tenemos inhibidores de transcriptasa reversa, inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa, inhibidores de fusión, diferentes tipos de medicamentos que bloquean al virus en sus diferentes etapas en su ciclo de replicación. Entonces, estos medicamentos aparentemente pudieran tener también actividad frente a otros agentes virales. Entonces, es posible combinarlos y utilizarlos en alguna otra enfermedad, y eso es lo que se está evaluando en este momento. Doctor, ¿a qué se refiere estos términos de inmunodepresión? El sistema inmune está debilitado. ¿Cómo es que funciona o cómo es que reacciona cuando diferentes virus van entrando a este organismo ya tocado, digamos, por algunos otros? Ok, el sistema inmune es una maquinaria muy compleja, pero voy a tratar de hacerlo muy simple. Cuando recibimos a un agente extraño en nuestro organismo,
nuestro sistema inmune establece una respuesta que nos va a permitir combatirlo. Esta respuesta está dada por diferentes componentes, entre ellos los linfocitos B. Los linfocitos B se diferencian permitiendo que se activen células que pueden llegar a producir anticuerpos. El VIH tiene como blanco precisamente estos linfocitos B, entonces los destruye y el sistema inmune se vuelve incapaz de producir este tipo de anticuerpos. Entonces es la manera como el VIH produce esta inmunodepresión, porque se van perdiendo estas células hasta que el organismo deja de tener la capacidad de poder combatir a algún agente infeccioso y llega algún otro virus o bacteria y es el responsable de que pueda llegar a presentarse una enfermedad que en un momento pudiera llevar a la muerte al paciente. Doctor, como bien nos decía hace unos minutos, pues después de muchos años se ha logrado controlar esta pandemia, que también fue considerada así en algún momento, hace ya varios años. ¿Cuál es la situación actual en nuestro país con respecto quizá al número de pacientes, al control que se tiene de ellos y a la calidad de vida que pueden obtener? Bueno, en nuestro país actualmente tenemos alrededor de 300,000 casos reportados. Históricamente es el acumulado. Debe de haber alrededor de 115,000, 120,000 pacientes activos o personas que viven con VIH. Alrededor del 80% de ellos tienen acceso a tratamientos antirretrovirales. Entonces, estamos cumpliendo con las expectativas de la Organización Mundial de la Salud con respecto al cumplimiento de las metas 90-90-90 que se establecieron hace ya algunos años, en donde el 90% de la población tendría que tener conocimiento de su estado frente al VIH. Este 90%, el 90% debería de tener acceso a tratamientos antirretrovirales y de este 90%, el 90% debería de tener cargas virales indetectables. Entonces, vamos bien. Desafortunadamente, todavía existe un número importante de personas en nuestro país que viven con VIH y no lo saben. Doctor, precisamente hace unos minutos tocó el tema de las comorbilidades. ¿Qué papel juegan esas otras enfermedades, esos otros padecimientos que se desarrollan a la par del VIH o bien del SARS-CoV-2? Sí, bueno, es muy importante limitar el número de patógenos a los que pudiera estar en contacto una persona, porque es frecuente que se presenten infecciones combinadas en las cuales podemos tener síntomas que son inespecíficos o que son diferentes a la enfermedad clásica, de tal forma que pudiéramos tener que una persona con una coinfección pudiera desarrollar enfermedades más severas. Y sabemos que en el caso de la COVID-19, por ejemplo, pues pueden llegar a presentarse complicaciones que se presentan después de que pasan los síntomas de la COVID, o bien puede llegar a complicarse con alguna otra comorbilidad presente en el paciente, que puede llegar a dañar inclusive su recuperación o puede poner en riesgo la evolución del padecimiento. Entonces es complicada esta situación. Es muy importante hacer la detección de estos agentes. Exactamente, y hacerlo a tiempo. Doctor, también van surgiendo preguntas conforme va avanzando esta estrategia de vacunación en México y en el mundo. ¿Hay alguna contraindicación, algo que se sepa para que las personas con VIH puedan recibir y deben recibir esta vacuna contra COVID-19 independiente de la farmacéutica que la desarrolle? ¿Hay conocimiento, hay información sobre estos temas? No, en teoría no existe ninguna contraindicación para que las personas con VIH no tengan acceso a la vacuna. Pueden vacunarse sin ningún problema debido a que pues, su sistema inmune es básicamente igual de competente que el que cualquiera de nosotros y debido al tratamiento antirretroviral son candidatos a vacunarse. No existe ninguna contraindicación más que las que se han establecido por cada uno de los fabricantes para el resto de la población.
Exacto. Entonces, las indicaciones generales. Doctor, han pasado ya muchos años desde que se comenzó a detectar este padecimiento del VIH-Sida en pacientes en México y en distintas partes del mundo. Y bueno, ha pasado mucho tiempo, mucha investigación, se sabe cada vez más del virus, se desarrollan tratamientos que son efectivos. ¿Hay algo que sigue estando por ahí pendiente? ¿Cuáles son esos retos que todavía están por enfrentarse en términos de ciencia y de medicina con respecto a los pacientes con VIH-Sida? Claro que sí, tenemos todavía muchos retos. Uno de los retos es que no tenemos vacuna. En 40 años no se ha podido desarrollar una vacuna. Actualmente se está probando en nuestro país y en otros 8 países el proyecto Mosaico. El proyecto Mosaico es un desarrollo que permitirá, si esto funciona bien, si se demuestra que funciona bien en fase 3, contar con una vacuna que sería una vacuna preventiva, no sería una vacuna curativa, entonces prevendría la infección por este virus. Otro de los retos que tenemos es eliminar la transmisión vertical del VIH de mujeres embarazadas a sus hijos, y también estamos cumpliendo con las metas de la Organización Mundial de la Salud para que se elimine la transmisión vertical para el 2025. Y tenemos también todavía que cumplir muchos aspectos referentes a la discriminación, al estigma, a todo lo que tiene que ver con la presencia de la infección en las personas que tienen bueno, que viven con el virus, pues. Esto es importante, doctor. Estamos por terminar la entrevista, pero es un tema que quería tratar. La salud sigue siendo y ha sido siempre un derecho humano, y en algunas enfermedades como el desarrollo del VIH implica además otras batallas alternas, como son justo la discriminación y el estigma, para atender incluso las dificultades que se están proponiendo. ¿Qué se hace desde la medicina para terminar con estas problemáticas que por supuesto se dan a nivel social? Bueno, estamos trabajando en conjunto, organizaciones civiles, el gobierno, para tratar de evitar que esta estigma, esta discriminación que se presentaba y que se presenta todavía en personas que viven con VIH, siga avanzando. Se está avanzando mucho en la concientización. Afortunadamente ya hay una buena parte de la población que entiende estos conceptos y que sabe que una persona que vive con VIH no lo va a contagiar solamente por el contacto cercano o casual. Entonces se está trabajando desde ese desde ese punto de vista de la concientización. Y lo más importante es precisamente tener la información como herramienta para terminar con estos malos entendidos, con estas cosas que se han vuelto mitos y que debemos desmentir desde la ciencia, desde la investigación y por supuesto también a través de la vida cotidiana. Doctor Roberto Vázquez Campuzano, miembro del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos, por toda esta información con respecto a la relación de los pacientes con VIH y la presente pandemia por COVID-19. Gracias y muy buenas tardes, doctor. Al contrario, buenas tardes. Un gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias, doctor. Pues ahí están estas respuestas. Prácticamente tienen las mismas posibilidades de riesgo. El tratamiento es exactamente el mismo y tienen también la posibilidad de recibir las vacunas que está recibiendo el resto de la población. Y bueno, vamos con más información aquí en la UNAM Responde. Vamos enseguida a escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, que toca hoy un tema en verdad sensible, como muchos de los que toca semana a semana, y tiene que ver con el aumento de los homicidios a periodistas. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. La organización Reporteros Sin Fronteras reportó que en México no disminuyeron los homicidios de periodistas pese a la pandemia. 9 periodistas fueron asesinados durante 2020 en nuestro país. Como es una constante en estos casos y en todos los demás, la impunidad es la norma. Las agresiones a las y los periodistas se han venido acumulando durante años y años sin que exista respuesta institucional contundente y sin que la impunidad se vea reducida. De nuevo, nuestro país aparece como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Año con año aparecemos entre el segundo y el tercer lugar más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Estas condiciones han hecho que nuestro país no sea evaluado como uno con libertad de prensa plena. No hay democracia sin medios plurales y libres. Buenas tardes.
La pandemia representa muchísimos retos, pero también muchas oportunidades. Vamos enseguida a escuchar lo que le ha dejado esta situación de crisis a Juan Villoro, esto a través del Ritual de los Días de Eduardo Limón. Mucho de la pandemia y el confinamiento va cayendo por el suelo. Afortunadamente, poco a poco va quedando atrás. Las ideas alrededor de todo lo que ha sucedido son las que hoy pueblan el Ritual de los Días. Este día, honorazo para el Ritual de los Días, tenemos a Juan Villoro. Juan, muchas gracias. Al contrario, Eduardo, qué gusto saludarte otra vez. ¿Cómo ha sido para Juan Villoro el Ritual de los Días? Mira, la escritura es una apuesta solitaria, es uno de los oficios en ese sentido más aislados. Cada libro es un monumento a la soledad de quien lo escribió, lo cual suena un poco dramático, como si fuéramos mártires, pero la verdad es que es una soledad gustosa y además es provisional. Podemos romper esta soledad de tanto en tanto. Entonces, cuando empezó la pandemia, yo sentí básicamente que se me acababan los pretextos para escribir ciertas cosas que siempre iba posponiendo, porque todos nosotros tenemos una negociación entre lo que queremos hacer y realmente la realización plena de eso. La disciplina que yo no me había dado a mí mismo, me la daba la realidad. Luego me pescó el virus, perdí un oído de manera definitiva, entonces esto me dio una pequeña discapacidad. Se puede vivir con sordera parcial, que es lo que yo tengo, pero bueno, ahí está la huella también de la pandemia en mi propio cuerpo. Cumplí los 64 años que los Beatles convirtieron en canónicos de la vejez, con la pérdida de un oído, y pues si se trata de pagar un impuesto para seguir adelante, pues con gusto doy mi oreja en prenda. ¿Cuáles, desde tu perspectiva, consideras fueron las ganancias de esta etapa ciertamente extraña? Bueno, una ganancia es el haber puesto en evidencia que este planeta está siendo inviable ya para la existencia humana por la propia culpa de los seres humanos. Es decir, tenemos un planeta intercomunicado y en esa medida contagioso, pero no tenemos un planeta unido. Entonces, esta circunstancia nos lleva a pensar en la necesidad de tener nuevas condiciones de vida menos agresivas para el planeta. Por otra parte, se refrendó el papel de la cultura para sobreponernos a circunstancias muy difíciles. Yo siempre he dicho que la lectura es como el paracaidismo. En momentos normales, solo unos cuantos espíritus arriesgados la practican, pero en momentos difíciles le salvan la vida a cualquiera, en la enfermedad, en la cárcel, en el exilio, en el naufragio. Un libro te puede salvar de la locura, y creo que la pandemia lo puso de manifiesto, y eso me parece positivo. Ahora bien, el ser humano es un especialista en oportunidades perdidas. Podríamos pensar que esto va a dar lugar a una nueva sociedad mucho más armónica, más equilibrada, más colectiva, pero desgraciadamente es posible que volvamos al desarrollo sucio, que la gente diga, bueno, si podemos posponer un poquito más el ecocidio, avancemos haciendo negocios mientras tanto. Nos acostumbramos al encierro y probablemente nos acostumbraremos otra vez a no ser responsables de aquello que provocó el encierro. Entonces no sabemos muy bien qué va a pasar. Juan, un abrazo muy grande. Muchas gracias por estos minutos para conversar con nosotros en el Ritual de los Días, en espera de que muy pronto pues nos volvamos a mirar presencialmente como debe ser. Muchas gracias a ti, querido Eduardo. Hasta la próxima.
Ahí está esta reflexión, la literatura y la cultura como salvavidas y en muchísimas situaciones. Una de ellas, por supuesto, esta pandemia. Y bueno, para ir preparando nuestra agenda en periodo vacacional, hoy les platicamos sobre Menos mal que es torpe y que me quiere. Es una obra de teatro innovadora que tiene lugar a través de WhatsApp y aborda temas como la violencia digital, la ley Olimpia y el acoso. Se trata de una propuesta del colectivo Yermú con el apoyo de Teatro UNAM y también de Cultura UNAM, que surge en medio de esta pandemia como respuesta a la necesidad de pensar nuevas alternativas de representación y que utiliza el teléfono como medio indispensable para generar la ficción. Para vivir esta experiencia que comienza el 5 de julio y busca construir una historia a través de mensajes de WhatsApp, debes darte de alta antes del 4 de julio en el número que está apareciendo en nuestra pantalla, que es 55 49 31 68 05. Ahí está esta invitación para vivir el teatro de forma distinta en medio de esta situación de crisis, donde sabemos la cultura se ha reinventado y ha propuesto diferentes alternativas. Y con esta recomendación terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ayúdenos a seguir haciendo juntos este programa y nos encontramos aquí el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde. Adiós.